7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sean bienvenidos aquí a Xbox Forever X. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hermano Richard, creo que estaba por ahí. Hermano Richard, el único que me está acompañando hoy acá. ¿Cómo te va, Richard? Hola, hermano John. Aquí una vez más. Dice apoyando, aunque sea de la competencia, jaja. Y ver qué novedades les trae un abrazo desde Chile. Un abrazo, bro, un abrazo. Mil gracias por pasarte. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Microsoft. Prácticamente sé que van a mostrar un gameplay de ¿cómo se llama? De Indiana Jones. Gameplay de 10 minutos. Así que bueno, vamos a ver. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Va bien el directo o va ralentizado? ¿Va medio? Medio. Avísenme, por favor. Acá me dice conexión excelente. No sé si será tan excelente que digamos, pero bueno. Me dirán ustedes si se ve bien, si se ve ralentizado. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve más o menos? O sea, ¿va fluido el directo? ¿O va entrecortado así como si fuese una loquita? Me avisan, cómo va, por favore, per favore, ¿sí? Faltan unos 19 minutos para que comience el show, para que comience el evento, ¿sí? A ver si activé el micrófono, creo que sí, lo activé. ¡Jeje! Hoy estamos transmitiendo desde un lugar que no es mi casa, ¿sí? Así que veremos cómo funciona todo. Esperemos que funcione todo bien y ande todo bien. Yo les dije el fin de semana pasado, el domingo creo que fue cuando transmití, que en la semana, y bueno, yo iba a estar de viaje. Así que por eso les dije, voy a intentar hacer el directo, llevarme conmigo el PC, intentar hacer el directo del evento de Xbox, ¿sí? Del evento este de Xbox, que es uno de los más esperados por todos, ¿no? Por todo lo que tenemos una Xbox. Y bueno, y los que no tienen una Xbox también, porque quieren saber a ver qué es lo que quiere mostrar Microsoft, qué va a mostrar Xbox en este evento llamado Xbox Developer Direct. Nombre muy parecido al de Nintendo Direct, ¿no? ¿Va bien, gente? Richard, ahí, ¿estás por ahí, bro? ¿Va bien el directo o no va bien? Avísame, por favor, Hay 3 personas mirando, pero nadie me dice nada. Están todos mudos ahí en el chat. Vamos, muchachos. Hablen. Hablad, por favor. Y decidme si va bien o no va bien. Por favor. No sean malos, por favor. Dice, va todo... ¿Cómo dice? Va todo bien, hermano, todo fluido. Es que estaba algo ocupado. Ah, ok, bro. Disculpa, no sabía. Dani Vivas, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Chabón, se escucha y se ve bien. Qué grande, Dani. Hace un montón que no te veía, che, por acá. Va todo fluido entonces, todo perfecto. Buenísimo, se escucha bien y se ve bien. Buenísimo, che, buenísimo, me alegro. ¿Cómo te va, Dani? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Qué raro verte por acá, por este canal. Vos siendo más de la competencia. Qué raro verte. Aunque en la 360 vos tuviste una Xbox 360. Jugaste en la Xbox 360. En una Xbox en su tiempo jugaste. Pero bueno, me alegro que estés por acá, che. ¿Todo bien vos? ¿El laburo, tus cosas? ¿Todo tranquilo? Espero que bien, che. Dice, ¿estás desde el laburo? Sí, algo así. Bueno, un viaje más que nada. Un viaje laboral, ¿viste? Un viaje de laburo que tuve que hacer. Mi jefe me cagó en eso. Y bueno, entonces lo que hice fue traerme la compu, digo. Me traje la compu
y estoy haciendo desde desde el hotel, ¿viste? No me queda otra. Pero Microsoft justo viene y me pone el evento, ¿viste? Justo cuando yo tengo que hacer algo, ¿viste? Ya sea o irme por el viaje de trabajo, o cuando me pasó en el 2020 que también que Capcom había lanzado no sé cuánta información y cuántos trailers y gameplay también de Resident Evil 3 2020, también en ese momento no había sido por laburo, sino en ese momento había sido de vacaciones, porque fue en febrero. Justamente las vacaciones yo me las tomo en febrero. Así que, bueno, ¿qué se lo voy a hacer? Pero ahora me tocó, es algo de trabajo, ¿viste? No es vacaciones. Si fuera vacaciones estaría en mi casa, ¿viste? Tranqui y transmitiendo tranqui desde mi casa. Pero bueno, por lo menos funciona bien acá, que es lo importante, y espero que siga así, hasta que empiece el evento, ¿viste? Y hasta que termine el evento, no solamente hasta que empiece, hasta que termine el evento. Que me deje transmitir bien. Está bien, aprovechás y no te perdés el evento. Exactamente, sí. Y ustedes tampoco se pierden el evento, por mi parte, ¿no? Sí, ayer, viste, estuve probando, haciendo varias pruebas en mi otro canal, en un canal secundario que no uso más. ¿Te acordás del que se llamaba John Kojima Games? ¿Te acordás que yo tenía un canal así al principio? Bueno, después le cambié el nombre y le puse Show de Johnny. No lo uso más prácticamente ese canal. El que más uso ahora es Start Games Forever, que es donde hablo todo de Resident Evil, todo de Resident Evil. Porque de ese canal prácticamente ahí tengo todos los fans de Resident Evil. Y acá este es Xbox Forever X, es mi segundo canal secundario. Este es donde hablo todo de la marca Xbox, ¿viste? Que agradezco nuevamente a todos los que se suscribieron, ya somos más de... o 190 o más de 190, creo que 190 somos. Así que eternamente agradecido a los que se han suscrito, ¿sí? El canal... Dice, sí, me acuerdo de ese viaje. Canal que tenías, claro, ¿te acordás? Sí, bueno, claro, el viaje era el viaje de vacaciones en aquel momento, en 2020. Fue antes de la pandemia. Y después, cuando... Se me ve bien, ¿no? También. ¿Necesita más iluminación? Avíseme si necesito más iluminación o más luz. Si no puedo apretar el coso de la linterna. Lo único de malo que es la cagada que me hace mal a los ojos. Pero sí, en el 2020 era de vacaciones, porque yo siempre me voy en febrero. Me tomo las vacaciones de febrero. La de enero no me las tomo, viste, siempre la de febrero. Y entonces, bueno, en ese momento estaba de vacaciones y en ese momento apenas había podido transmitir con el celular. En ese momento no tenía un buen PC. Me la compré el PC hace prácticamente un año y medio, casi. Me la compré a finales de 2022, imagínate. Finales del año 2022. Una PC nueva, ¿eh? O sea, tengo una que la tenía vieja ya del 2014. Y a esa lo único que le agregué fue una placa de video. Y después la otra me la compré en 2022. Para que funcione todo bien. Para que funcione todo bien. Pero eso, che. Y, che, el grupo, ¿qué pasa ahí con ¿cómo se llama? El grupo de fans de Megu. ¿Tenés noticias de eso? Tengo a uno de los muchachos, viste, que estaba en el grupo de fans de Megu. Pero después el de Hitomi no tengo ninguno. Bueno, es el mismo que está en el de Megu, también está el de Hitomi. Pero ¿qué pasa? ¿Se siguen reuniendo o ya no? ¿Hizo alguna reunión más? ¿Alguna juntada Megu? ¿O Hitomi, por ejemplo? Eso te quería preguntar también. ¿Cómo estás? Epsilon, ¿todo bien? Creo que lo dije bien, ¿no? Epsilon 427. Hola, ¿qué tal? Suscriptor nuevo. Llegué a punta de pistola por el Richard. ¡Jeje! Grande, muchas gracias, bro. Bienvenido. Gracias por esa suscripción. Mil gracias. Y dejen sus likes también, que es importante, muchachos. Los likes también son importantes.
Y llamen a más personas, compartan en las distintas redes sociales que tengan, compartan y así se meten más personas. Bueno, a todo aquel que le interese este contenido, ¿no? Obviamente. No, esas juntadas de Megu Hitomi quedaron en el pasado. Ah, ya no hacen más. O sea, una vez que pasó lo de la pandemia, ya nunca más juntada, nunca más nada. Qué lástima, che. Estaba bueno eso. Era divertido, la verdad. Lo pasábamos bien, ¿te acordás? Era muy bueno, pero bueno. Si quedó en el pasado y no hacen más, una lástima. Una lástima. A ver, son menos 10. A ver, esta gente de Xbox. Menos de 10 minutos faltan. 9 minutos. 9 minutelis. Gracias por los likes, muchachos, los que están presentes. Gracias. Se escucha con un sonido raro, dígame si se escucha con un sonido raro o algo. O sea, si el micrófono lo tengo muy... Como lo tengo muy encimado, no lo quiero poner muy lejos porque si no, no me van a escuchar tanto. No sé si ahí me escuchan, si me lo pongo abajo de la boca, así me escuchan. Creo que así me escuchan mejor. Si se escuchan con una especie de ruido así... Avísenme, ¿sí? No quiero que se escuche eso porque queda medio. Se escucha bien, dice Epsilon. Sí, ya sé que se escucha bien, pero sin el ruido ese que hace... Una cosa así. No hace eso. Si no hace eso, perfecto. Si no hace eso, perfecto, entonces. En español, mira vos, lo van a transmitir acá a la gente de Xbox. Dice español es Developer Direct 2024. Qué bárbaro. Dicen que podría haber un Shadowdrop acá. Un Shadowdrop que vendría a ser como pasó con Hi-Fresh, el juego este de Tango Gun Works, de los creadores de Within, que pertenece a Microsoft ya prácticamente porque había comprado a Bethesda, entonces automáticamente pasó a ser Microsoft Studio japonés. Hi-Fresh era un juego hack and slash muy divertido, muy espectacular, ¿sí? Estilo Jet Set Radio de Sega, muy a ese estilo. Entonces habían hecho Shadowdrop, vendría a ser que se anunció por sorpresa el juego el mismo día, en un evento así, idéntico a este. El mismo día que se anunció, se lanzó al mismo día al mercado. Al mismo tiempo que se anunció, se lanzó al mercado. O sea, no es que tenías que esperar unos meses o un año para que se lance el juego. No, el mismo día que se anunció, ya estaba a la venta. Eso no lo hace ninguna compañía, prácticamente, aún menos de las que yo conozco. No lo hace ninguna. De anunciar un juego y lanzarlo el mismo día que lo anunciaste, eso es fantástico. Y encima estaba disponible el día 1 en Game Pass y estaba a la venta también el mismo día. Eso se puede llegar a volver a repetir, dicen, este año. Montando bien, hermano, el... ¿Dice? Ninju problema, no entendí un carajo nada que dijiste ahí, Richard. Sin ninju problema. Como la tengo muy alejada de la pantalla, por eso no llego a leer bien. Porque no es lo mismo que tenerla acá. En mi casa, por ejemplo, la tenía acá. Yo acá estoy a unos 2 o 3 metros, creo que, de la pantalla. En mi casa estaba a menos de 1 metro, la tenía ahí pegada casi acá, en mi jeta. Pero bueno, estoy tratando de leer lo que pueda, ¿no? Trato de leerlo lo que pueda, lo que pueda. Lo que pueda. Mientras voy a ir compartiendo acá la pantalla del evento. Como verán ahí, faltan 5 minutitos casi. Es ese que está de fondo. ¿Sí? 5 minutitos. 5 minutos. ¿Está bien la iluminación? ¿Se me ve bien? ¿Está perfecta entonces la iluminación de mi rostro, todo? ¿Se me nota bien? No está muy oscuro ni nada. ¿Está bien así? Eso no se olvidaron de decirme, gente. Avisadme, por favor.
Sin ningún problema. Ah, ahora lo leí bien. Creo que... Bueno, acá justo el corazoncito no me deja leer. Justo aparece el corazoncito. No sé por qué aparece el corazón. Dice... Montado... No sé qué cosa. Y después dice... Hermano, sin ningún problema. Ahora sí lo llegué a leer bien. Ahora sí lo llegué a leer bien. Bueno, a ver... 3 minutos. Un poquito menos, no. Un poquito más de 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos. Uy, qué nervios, loco. Qué nervios, qué nervios. Que muestren un gameplay de Indiana Jones. Y encima este Indiana Jones va a ser exclusivo, dijeron. De Xbox, o sea, va a ser exclusivo de Xbox Series X, Xbox Series S y Microsoft Windows PC. No sale en la competencia. Es exclusivo para siempre, permanente. Lo confirmó la misma Microsoft, la misma Xbox, y lo confirmó también la propia Disney, que es la que le presta la licencia, ¿no? Tanto este como el Blade. El juego de Blade también. Aunque el juego de Blade no se sabe 100% seguro, pero creo que había dicho uno de los de marketing, creo que fue Aaron Greenberg, de la parte de marketing de Xbox, lo había dicho. Y también acá vamos a tener, como ven ahí en pantalla, voy a achicarme un poquito para que puedan ver. Vamos a tener, aparte de Indiana Jones, vamos a tener Hellblade 2, seguramente fecha. About, de Obsidian Entertainment. El juego este, Ara de Oxide. Y bueno, y la sorpresa que se vaya a anunciar, si es que se anuncia algún Shadowdrop o alguna sorpresa, ¿no? Hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Sí, hermano, todo perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, entonces. A ver, 3 minutos. 2 minutos ahora. Vamos, loco, vamos. 2 minutos. Machine Games es la que se encarga de desarrollar Indiana Jones, los creadores de Wolfenstein, así que veremos cómo le sale el juego, ¿no? Esperemos que le salga bien, esperemos que hagan un juego de calidad. Ustedes saben muy bien que Indiana Jones ha existido como videojuego, sí, creo que salió, no sé si en las consolas de Nintendo, pero sé que en las de Sega sí. Las de Sega sí. Pero prácticamente eran juegos en 2D, me parece, más que todo, Indiana Jones. Si esta vez llega a estar, va a estar en tercera persona. Estilo Tomb Raider, una cosa así. Porque prácticamente Tomb Raider, Uncharted y todo eso se han copiado de Indiana Jones. Sí, el tema de buscar tesoros y todo eso, ¿no? Por eso les digo. ¿Qué dice acá Dani? Che, consulta, los juegos de Xbox son más baratos que los de PlayStation. Comprar los digitales o los físicos. Yo los digitales, Dani. Lamentablemente los digitales. A mí me gustaba comprar físico antes, pero compro todo digital ahora. Todo digital, como en PC, como pasa en PC, ¿viste? Lo bueno que Xbox tiene todo especificado en pesos argentinos, ¿viste? La Store está toda especificada. Está toda en pesos argentinos. No se subió al carro, al menos no por ahora, y esperemos que se mantenga así, ¿no? Xbox. No se subió al carro como hizo Sony con su tienda. Que, bueno, prácticamente toda la vida estuvo dolarizada la tienda de Sony, el store de Sony. Y venía a ser el PS Store, ¿no? Y el de Steam lo dolarizaron el año pasado. No sé si fue octubre o noviembre, creo. Noviembre, me parece. Justo después de las elecciones. Lo dolarizaron ahí la tienda. La única que quedó en pesos argentinos, que espero que esté así por mucho tiempo, por bastante tiempo más, y si es para siempre, bueno, para siempre, pero que esté así por lo menos hasta que se normalice la situación y todo. Pero yo quiero que se mantenga el precio en pesos argentinos, porque puedes comprar un montón de juegos baratos. Hay juegos de 200 pesos, 300, un cago de risa. Obviamente son juegos viejos algunos, pero de los nuevos, viste, los únicos nuevos empezaron a subirlos, muchas empresas lo empezaron a aumentar hace 50, 60 mil pesos.
Que es bastante plata, sí, pero comprarlo en dólares en la tienda, en la store de Sony o en la store de Steam, te sale más de 100 lucas cada juego. En cambio acá te sale la mitad, un poco menos, ¿viste? Y hay juegos que te venden a 1000 y pico, 2000 y pico, 3000 y pico, hacen ofertas. Estamos hablando de peso argentino, ¿eh? A ver si empieza esto. Yo voy a achicarme la cámara mientras. A ver. Vamos, Microsoft. No, 4K no, que es mucho, loco. Es mucho. A ver si se escucha ahí. ¿Se escucha, no? Dígame si se escucha el evento, la musiquita. Mamá, ¿cómo se escucha? La diferencia es inmensa, Dani. Es inmensa, ¿viste? La diferencia es grande. Vamos, que comenzamos, ¡vamos! Voy a achicar un poquito más. Vamos todavía, vamos. Cuatro estudios. Grande. Vamos Microsoft, vamos carajo. Vamos Xbox todavía. Ah, impresionante. Impresionante. Voy a poner la linterna un poquito. Ahora sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, es vos, carajo! Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities
powerful melee attacks, blocks, parries, Tremendo, papá. and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Porque esto es un estreno, me parece, no es en vivo el evento de ellos. Take everyone's. Lo grabaron y lo estrenaron. Ellos, ¿no? Making the right choice isn't always what it seems. We embrace more nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. Toma decisiones. Espero que no sea mucho bla bla, porque eso cansa un poco bastante. I'll take the badges. I'm going back to third cansa bastante. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed.
We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches this fall. Fecha. ¿Este otoño? ¿Cuándo? ¿En qué otoño de acá, de allá, digo, primavera creo que acá, me parece. Prácticamente a finales de año casi. Finales de año, sí, bien. Pero sin fecha me parece, ¿no? Dijo otoño nada más. No dijo cuándo. Fall 2024, otoño. Otoño 2024, serie X, serie S, PC, Game Pass. Bien, 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 bien. Bien, primero terminó. A ver por cuál seguimos ahora. Hellblade. Follow. O Ara. Hellblade. ¡Vamos por Hellblade, carajo! ¡Vamos por Hellblade! ¡Vamos por Hellblade! Este tiene que salir a principio de año. Este gráficamente tiene que ver, Dani. Studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua Saga Hellblade 2. And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Dios. Creo que están mostrando el mismo gameplay que mostraron en la de Game of War. Me parece. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. ¡Por Dios! ¡Dios! ¿Cómo se ve ese juego? Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. Psicosis. Ella sufre de psicosis. It's terrifying. Una enfermedad que le Players hace will find ver themselves cosas. traversing beautiful and hostile environments, Tienen que jugar el primer seeking juego. answers from patterns and signs that Senua sees in El her primer own juego unique way, había and sido battling exclusivo de through la encounters competencia with temporal. enemies that will push Después Senua to Microsoft her compró la limits. empresa. Microsoft después compró a Ninja Theory. Y al comprar a Ninja Theory, el segundo juego pasa a ser exclusivo automáticamente. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Combate nuevo para la secuela. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey.
We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Bien latino el tipo, esa mezcla de inglés con... Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. La pelota. On the music, we are working with Highland, which for me is a personal privilege because I really admire them. Esta es una hermosa banda sonora. Their craft, their depth, their meaning in the music, it really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Qué bárbaro. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. 21 de mayo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! Ahora dentro de poco. 21 de mayo, sí, la puta madre, vamos. Exclusivo Series X PC, Series XS PC y decían que la Series S no puede correr esto. Mirá, 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 mirá el juego, pedazo de juego que va a correr. ¡Oh, Dios mío! Si viene Indiana Jones, ¿qué pasó? What the fuck? Epa, epa. Epa, epa. ¿Qué juego es ese? Square Enix. What the fuck? ¡A la pelota! Shadowdrop. Un Shadowdrop de Square Enix. Ay, que sea Final Greetings, Fantasy, Xbox players. My name is Masaru Oyamada.
producer for the Mana series here at Square Enix。聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Hello, I'm Koichi from Bleds. I'm so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちもただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Y lo que me encanta, que no es por turnos, es así, al estilo Hack and Slash, me encanta eso.
今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Este verano, invierno de acá, Summer 2024, opa, ojalá que sea exclusivo, la puta madre. OCDC, PC. No sale en Game Pass, no puso Game Pass, así que este hay que pasar por caja. Así que no sé si va a ser exclusivo, pasa por caja, posiblemente sea temporal. Me imaginé que Indiana Jones no van a dejar lo último, era obvio. Lo mejor te lo dejamos para último, son unos hijos de puta. Pero bueno. Viene Lara ahora, este juego de Ara. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the Prestige system.
To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play, and even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Buenísimo. FAL 2004, sin fecha. El único que tuvo fecha hasta ahora fue Hellblade 2. FAL 2004 creo que es primavera. Este sale más casi al mismo tiempo que Abajo. Vendría a ser primavera de acá. Se viene, muchachos, vamos. Se viene el Indiana. Se viene el Indiana, vamos. Se viene el Indiana Jones. Lo más esperado del evento. De Machine Games. ¡Vamos allá, papucho!
Vamos con todo. Vamos con todo. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. La música, We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew he would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. A ver, los gráficos. You're wondering if los gráficos maybe you should have built yourself a life of meaning. Son ahí, instead of ending al up estilo here, Bethesda. dead and forgotten in the sense of Africa. Aunque están bien, no es feo. No, la cara de Harrison Ford, boludo. No, eso nada más me está jodiendo que muestre eso nada más. Lucasfilm Game, a ver. Ojo, ojo, Myths. En primera persona no. Por favor que se pueda poner en tercera. No, en primera no, There's different boludo. ways to interpret the past. Espero que no se pueda poner en tercera como en Starfield y eso. No está mal en primera, pero me gustaría verle la cara y todo al coso. Mirá, puzzles, rompecabezas. ¡Oh, qué lindo, papá! No. Tremendo, tremendo. Ah, bueno. Watch me. Es la cara de Harrison Ford, boludo. Eso es lo bueno, la cara de Harrison Ford. De joven. Throughout history, la digitalizaron, no sé qué hicieron, pero impresionante. great spiritual ¡Oh, significance. qué belleza, loco! If you were to draw a Mirá lo que line es esto, through these papá. ancient sites around the globe, ¿Qué es eso? you get a perfectly aligned circle. Dios. Tan, 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 tan. Más sí, que se vaya a la mierda el copyright. Tan, 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 tan. Bien, bien atropada ahí. Ah, el látigo se puede usar, mirá también. Y arma de fuego, obviamente. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Na, 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 na. Tremendo, loco. Tremendo. ¡En el avión! ¡No! ¡No! ¡En el avión, boludo! ¡No! Manejando y disparando desde el avión. Me estás Patron of the jodiendo. fallen angels. Protector of the ¡Qué impresionante! Chukulimani. The Great Circle. Gran círculo. Indiana Jones al gran círculo. La voz no sé si será de él, me parece que no. You have any idea how old that was? Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Espectacular. Espectacular, Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Impresionante. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years.
He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments, seeing his iconic silhouette with the hat and the whip. And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Rome. Stop. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Vamos a visitar varios lugares. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Sí, también los gráficos, también. And think we might have found our favorite one yet in Emmerich Ross. He's this intensely psychological man.
He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. And forgotten in the sense of Africa. En África también? One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tweet. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. ¡Qué bárbaro! No, increíble va a ser este juego. Increíble. Oh, you gotta be kidding me. El agua, el agua. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure. I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. And we cannot wait to share more soon. Muy pronto. Este año, eso es lo bueno. A finales de año seguro. Pensé que iba a decir ahora, boludo. En un momento empezó a latir el corazón. No, sensacional. Espectacular lo que es esto, boludo. Vamos, en 2024 no se sabe cuándo. Series X, Series S, PC y Game Pass. Día 1. Impresionante, impresionante. Impresionante, sensacional, increíble, fantástico. A ver si hay otra sorpresa más. A ver, a ver, a ver. Creo que eso fue todo. Ah, tenían razón al final, no iba a haber Shadowdrop. Should I take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Increíble Indiana Jones. Stay happy. Increíble. Creating an immersive experience like VERÁN is anchored in the world we build. Lo que pasa, Machine Games es más veterana con las cosas en primera persona. Playing as Indy, you are Prefiero que lo haga en primera persona y salga bien el juego y no en tercera y que sea la cámara toda tosca o toda como robótico el personaje, no. アクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Capaz que se lo agregan más adelante la cámara en tercera, quién sabe.
Pero me gusta, me gusta. Fabuloso. Fabuloso Xbox. Muy bien, muy bien, muy bien. Microsoft, muy bien. Thank you. Gracias por ver. No, gracias a ustedes por hacer este fantástico evento que la rompieron, loco, la rompieron. Global, ah, mirá, con un coso de GoBRB al 2024. Ah, después, esto más tarde, claro. Bueno, pero ese no lo voy a transmitir porque ese solamente de Scrolls es. Bueno, dígame, muchachos, la verdad, increíble, ¿eh? Increíble, increíble. No, se va a poner otro video. No, no se puso otro video. Impresionante, loco. Impresionante. Impresionante. Díganme qué les pareció. Indiana Jones. Hellblade 2 lo tenemos para ahora, para dentro de... ¿cómo se llama? Dentro de poco, 21 de mayo. Es el más cercano que tenemos. Ese, todos salen este año, parece. Después, si no hay retraso con Indiana Jones, veremos. Pero todos salen este año. ¿Qué pasa ahí en el chat? O están muertos, o están durmiendo todos, se quedan todos con la boca abierta con Indiana Jones, o no sé qué, pero bueno. Impresionante, ¿eh? Impresionante, loco, impresionante. Voy a fijarme a ver qué noticias hay de Indiana Jones. A ver, eso es lo que me quiero fijar. A ver si va a estar en primera, en tercera o algo de eso. Antes de cortar el directo. Quiero ver, a ver. A ver. Vaya juegazo, Indiana Jones se muestra con lujo de detalle y llegará este año a Xbox. Exactamente. Este año. Y finalmente tenemos fecha de Hellblade 2. No, increíble, loco. Increíble, increíble. Acá como verán ahí en pantalla, a ver si lo estoy poniendo. Pero lo voy a checar. Ahí. Voy a agrandar un poco más. Ahí. Dice... No sé si llegarán a leer algo. Dice lo siguiente. Ya en ese nuevo juego de Machine Games, uno de los títulos más esperados de Microsoft y Bethesda, por fin hemos podido ver en profundidad en el marco del Developer Direct 2024. Un evento centrado en 4 de los próximos lanzamientos de Xbox, donde hemos podido conocer más sobre Hellblade 2, About, Ara o el mencionado Indiana Jones, que nos ha deleitado con su primer gameplay. Sabemos que el juego tendrá un sobrenombre llamado The Great Circle, era algo de círculo... Ay, no me sale ahora el nombre completo. Un adelanto de 10 minutos que nos ha permitido comprobar que el juego será finalmente en primera persona. Sí. Además de ver en acción algunas de las armas que podremos manejar en el juego. Entre ellas no faltará el ya mítico látigo de Indiana Jones, que será una de las armas más versátiles de nuestro arqueólogo favorito. Habrá arqueólogo, ¿eh? Es el primer arqueólogo, antes que Lara Croft y antes que cualquier otro. Habrá entornos abiertos, unos buenos gráficos bastante espectaculares, no tanto como Hellblade 2, pero bastante increíbles. Y un gameplay lleno de puzzles o rompecabezas y acción. Machine Games ha hecho mucho hincapié en el látigo de Indiana Jones. Está integrado en todo el núcleo jugable del juego, sirve para muchas cosas, desde descubrir secretos, explorar y balancearte, o resolver puzzles y combatir contra enemigos. El juego premiará mucho resolver los puzzles y acertijos con ingenio, aunque siempre puedes abrirte paso a latigazos o disparos. También habrá una nueva protagonista llamada Gina, una periodista de investigación que se une a Indy en el viaje.
Por último, Machine Games ha confirmado que Indiana Jones y el Círculo Perdido, creo que es así, me parece. O el Círculo, sí, algo así creo que era. No me acuerdo si era el Círculo Perdido, no sé qué. Llegará a Xbox Series X, S, PC y Xbox Game Pass en algún momento de 2024. No tiene fecha concreta aún. Es el único juego que no tiene fecha concreta. Los otros, ABAJO tampoco tiene fecha concreta, pero sabemos que va a salir en primavera de acá. Otoño de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos es otoño, acá es primavera. Cuando allá es invierno, acá es verano. Cuando acá es invierno, allá es verano. Impresionante, sinceramente impresionante. Después anunció Square Enix este juego llamado Visions of Mana. ¿Sí? Este no creo que sea exclusivo, ¿eh? Todavía no se sabe cuándo va a salir. Servicio de suscripción de Microsoft no va a estar en Xbox Game Pass. No está anunciado que llegue al servicio de suscripción de Microsoft. O sea, hay que pasar por caja con este. Este también bastante interesante, ¿eh? Pero el que más sorprendió de todo fue Indiana, sinceramente. No me importa si es en primera persona, lo que sea. Impresionante, chicos. Impresionante, muchachos. Impresionante. Díganme ustedes ahí en el chat qué les pareció. A mí me pareció bastante bueno el evento. Obviamente sigue sin superar el del año pasado en el tema de que el año pasado tuvimos Shadowdrop. Esta vez, en esta ocasión, no. En esta ocasión se saltaron el Shadowdrop. ¿Qué se le va a hacer? Se lo han comido el Shadowdrop. Se lo han morfado. A ver si hay alguna noticia más de Indiana Jones que nos diga más detalles, algunas cosas, porque mostraron muchas cosas que la verdad que impresionante. Mirá, y la tumba del emperador, ¿así es? ¿Será ese? No, decía algo del círculo era. Sí, el juego exclusivo de Xbox. Acá lo dice. Acá bien lo dice. Ahí lo dice. Exclusivo, muchachos. Mira el primer avance de Indiana Jones. El nuevo juego exclusivo de Xbox. Esto vuelve es un sentido muy sabroso. Claro, tiene una mezcla de Wolfenstein con... Y bueno, del propio Indiana, ¿no? El juego está siendo desarrollado en primera persona, pero con cinemáticas en tercera persona que nos recuerdan que Harrison Ford puede ser replicado en los videojuegos. La cara es de él. Promete hacer las delicias de todos los aventureros entusiastas de la franquicia. Sin mayor dilación, les mostramos el primer avance a continuación. A ver, bueno, sí, el trailer ya lo vi. Yo quiero más info, loco. Quiero más información. Eso es lo que quiero. ¿Qué dice Jonathan Fire? ¿Cómo te va, bro? Saludos, che, saludos, crack, saludos. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Todo bien? Te perdiste el coso, el evento, bro. Te perdiste el evento. Impresionante el evento. Impresionante, che. Más increíble imposible. Sobre todo por Indiana, ¿no? Y que ya tenemos fecha para Hellblade 2. Y que ya tenemos fecha para Hellblade 2 también. El trailer creo que lo subieron en 4K. Tanto supongo que en el canal oficial de Xbox como en el canal oficial de Bethesda. Lo han subido en 4K. Así que el que lo quiera ver en 4K puede entrar al canal de Xbox, al canal oficial de Xbox. O también al de Bethesda, ¿sí? Cualquiera de esos dos. A ver qué más dice acá. Un extensísimo tráiler. No tenía muchas ganas, pero ya está. El nuevo juego de Indiana Jones, ¿no? Se ha mostrado al mundo
Por primera vez, si nos contamos aquel primer teaser con el que se anunció hace ya un par de años. Para muchos su presencia es uno de los platos fuertes de la noche, aunque no era ninguna sorpresa. Bueno, de la noche no, de la tarde. Prácticamente acá todavía no es de noche. Xbox queriendo ofrecernos un pequeño adelanto de lo que íbamos a ver durante la noche del Developer Direct, confirmó que el aventurero estaría presente y que será un juego en primera persona. Dicho y hecho, la obra de Machine Games, el estudio responsable de Wolfenstein The New Order y Wolfenstein 2 New Colossus, se convirtió en una de las grandes estrellas de la noche, de la tarde, y volvió a la primera plana con un video que nos ha dejado con ganas de más. De la noche de España debe ser, y de otros países europeos. Acá es tarde. Y es que, aunque está claro que sigue siendo pronto para hablar, tiene buena pinta, más todavía si tenemos en cuenta que estará protagonizado por uno de los arqueólogos más famosos de todos los tiempos. Y sí, el diseño del personaje se parece muchísimo a Harrison Ford, es Harrison Ford, la cara, todo. Por no decir que es él. Y sí, por cierto, se ha confirmado que llegarán este 2024. Video en mano. Lo cierto es que podemos decir que lo nuevo de Indiana Jones tiene bastante buena pinta. No por nada podría ser uno de los grandes exclusivos de Xbox para este 2024, perdón. O al menos así debería ser. Más lo cierto es que Microsoft tiene un futuro bastante prometedor por delante. Lo que hemos visto nos ha llamado mucho la atención, la verdad. Y se nota mucho la mano de Machine Games. Su nombre, por cierto, será Indiana Jones The Great Circle. No sé si es el círculo perdido o el círculo genial. No, el círculo genial no creo, el círculo perdido. De esta manera por fin se ha arrojado algo de luz al que dice ser uno de los juegos de aventuras que más hype ha generado en los últimos tiempos, entre otras cosas. Hemos visto que podremos usar su famoso látigo, que podremos pelear a puñetazos con diversos enemigos y que los acertijos y puzzles, o puzzles vendría a ser, estarán a la orden del día. No sé si dice puzzles o puzzles, se pronuncia, pero bueno. En lo que respecta a la cronología, se ubica entre las películas. En busca a... En lo que respecta... Esto es lo importante, esto es lo que quería saber yo, que no puede llegar a leer bien. En lo que respecta a las películas, o sea, en lo que respecta a la cronología, perdón, en lo que respecta a la cronología, se ubica, el juego, se ubica entre las películas En busca del arca perdida y La última cruzada, entre esas dos películas. O sea, se ubica la cronología de la historia de este juego, ¿no? Entre el arca perdida y La última cruzada. O sea, hay que ver el arca perdida, después jugar al juego y después ver La última cruzada. Es así. Primero ver el arca perdida, después jugar al juego y después ver La última cruzada, porque se ubica entre esas dos películas. Impresionante, la verdad, impresionante. Impresionante. No sé si para los que no los vieron, lo puedo poner acá a ver si... pero dura como 13 minutos la pelota. No sé si voy a tener tanto tiempo para ver todo de nuevo. Si no, entren en el canal oficial, muchachos, y lo van a poder ver. A ver si... ¿Quién quiere verlo? A ver quiénes están acá en el chat. Bueno, si hay gente, lo miramos. Si no hay nadie, lo dejamos acá. Pero impresionante, che. Impresionante. La verdad, impresionante. Seguramente los gráficos lo van a ir mejorando porque le falta un poco más de gráfico. Lo hicieron ese estilo Bethesda, ¿sí? Es el estilo de Bethesda. Bethesda no es de hacer gráficos ultra super realista. Es más gráficos normales, diría yo. Y por ahí se centra más en otras cosas, ¿no? Quizás. Así que bueno. Eso, muchachos. Muchachos. Bueno. Por lo que veo se fueron todos, así que me voy a ir yendo yo también. Ya que se han ido todos y me han dejado solo, me han abandonado. Vamos a dejarlo acá. El directo, gracias por haber estado. Gracias por haberse pasado lo que se pasaron. Se lo agradezco de todo corazón. Pude hacer el directo como pude, desde lejos de mi casa. Así que bueno, eso, gente.
Cuando vuelva a mi casa, volver a hacer directo. Ahora acá, volver a hacer acá, no me da hacer ni directo ni tampoco, no puedo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Haré directo, sí, más que nada directo, hago directo. Yo subir videos, si yo voy a subir un video, posiblemente a lo sumo lo que puedo llegar a hacer es grabar un video, pero no sé, no creo. Acá no creo, hasta que no vuelva a mi casa no creo. O sea, más o menos eso será en febrero ya. Principio de febrero, ¿sí? Así que bueno, eso muchachos. Muchas gracias a los que estuvieron, de verdad, se los agradezco de todo corazón, che. Voy a saludar a todos y me despido. Richard, gracias hermano Richard. Dani Vivas también, gracias crack. Quise... Epsilon, gracias por pasarte, bro. Gracias también Leo, un crack Leo. Santi Arbos también, un crack. Santi y Jonathan Firely, ¿sí? Y los que estuvieron ausentes, que fueron bastante. Por ahí no di tiempo a compartir en todos lados, porque yo siempre comparto en mis distintas redes sociales. Lo comparto en Facebook, lo comparto en Instagram, lo comparto en mi canal de YouTube, obviamente, en la pestaña de comunidad. Esta vez me faltó compartirlo en el grupo de WhatsApp. Me olvidé de compartirlo ahí. Pero bueno, para el que lo quiere ver, lo puede ver por diferido. Y ya está. Lo ven en diferido y listo. Bueno, gente. Ahora sí. Me voy despidiendo, loco. Me voy despidiendo. Gracias a todos, de verdad. Y bueno, y aguante Xbox, papá. Aguante Xbox, que viva Xbox. Este año tenemos el más cercano, Hellblade 2, que sale el 21 de mayo. Lástima que no tenemos nada ahora en enero para jugar, pero seguramente van a lanzar juegos third party, ¿no? O sea, juegos multiplataforma, van a lanzarlos y lanzando en el Game Pass, como hicieron el año pasado con varios juegos, ¿no? Pero el primero que ya tiene fecha ahí clavada de lanzamiento oficial, 21 de mayo, Hellblade 2, juegazo. Lo vamos a jugar en vivo cuando salga, porque va a estar en Game Pass día 1. También ¿cómo se llama? Bueno, vamos a tener el ARA. Vamos a tener también el About, que también se va para primavera, de acá de nosotros, de Argentina. Primavera, otoño, perdón, de Estados Unidos y de Europa vendría a ser otoño. Acá es primavera. Después el otro que se va a primavera era, no sé si el ARA, creo que era el otro, aparte del About. Y el otro que decía Summer, que no sé si era verano de Estados Unidos y de Europa, e invierno de acá. O sea, más o menos después de Hellblade 2 va a salir. Es el juego de Square Enix. Y después, yo supongo que las frutillas del postre la van a dejar a finales de año. O sea, Indiana Jones, como dice que va a salir este año, dijeron que va a salir este año, sin fecha, pero este año dijeron. Así que yo creo que van a dejar para Navidades, finales de año. Navidades de 2024, seguro. Entre noviembre o diciembre. Más o menos por ahí va a terminar lanzándose. Y después lo que vayan a anunciar y mostrar en el evento del estilo E3, ¿no? Que se realiza en junio de todos los años. Junio de 2024. O sea, ese E3, ex E3, porque ya no, el E3 murió lamentablemente. Pero ese evento gigante que hace todos los años Microsoft y otras desarrolladoras, ¿no? De videojuegos. Así que vamos a ver lo que sucede. Pero eso. Me voy despidiendo, ahora sí. Si este directo le gustó, el próximo le va a encantar. Y esto es... Así es. Larga vida a Microsoft, a Xbox, a Satya, a Phil Spencer, Tito Phil. Y a todo el equipo de Xbox. Y a Xbox por siempre y para siempre hasta infinito y más allá, ¿sí? Y vamos, carajo, vamos Xbox, carajo, que la rompió en el evento. ¡Para Sony! ¡Quiero mirar por TV! Listo, lo dije. No se puede mencionar a la competencia, pero a Sony sí. A la marca que empieza con P no, pero sí a Sony. Así que bueno, eso. Chau, hermanos. Chau. Hasta la próxima, hasta el próximo directo. Nos vemos en el próximo directo en febrero. Y
Bye. Nos vemos, Jonathan. Bye.